Parece que vamos a hablar del AVE y esa mejora de las redes de cercanía que ustedes proponen. Sí, nosotros no estamos de acuerdo con el tren de alta velocidad. Es un tren elitista, caro, que además es agresivo con el territorio porque precisa de nuevas plataformas que pues tienen que cruzar montañas, valles, huertas, ríos, etcétera, etcétera. Creemos que hay que concentrar la inversión en el ferrocarril convencional, en unas cercanías abandonadas. El tren entre Alicante y Murcia es realmente vergonzoso el estado en el que está. Una sola vía, sin electrificar, pasos a nivel en los que mueren personas. Creemos que hay que modernizar este tren, que se convierta en un tren ligero de cercanías, que reduzca los tiempos de viaje y que pueda utilizar todo el mundo, porque el tren de alta velocidad no va a parar en todas las estaciones, esto es evidente, y está claro para quién es este tren cuando los empresarios de la provincia proponen que la estación de la alta velocidad en la provincia de Alicante esté en Bacarot, junto al recinto ferial de IFA. Para esto es el tren de alta velocidad, para estos altos ejecutivos, y no para el conjunto de la población, que se va a ver condenada a coger pues su coche particular o el autobús, es decir, una movilidad menos sostenible que la que representa el ferrocarril, que emite menos emisiones de dióxido de carbono. Vamos a una cuestión concreta que el viernes pasado llevó a miles de vecinos a las calles de Alicante, el puerto de la ciudad. Efectivamente, ese es un punto importante para nosotros, que lo recogemos en el apartado de infraestructuras. El puerto es una infraestructura y creemos que se le está dando un uso inadecuado. Creemos que los usos industriales sucios en el puerto tienen que ir a un puerto seco, a un polígono industrial situado en la zona del Pla de la Bayonga, donde el PP está tramitando precisamente suelo industrial ahora mismo, y de ese modo garantizar la calidad de vida de las personas que viven en el entorno portuario. Nos parece vergonzoso que los dos representantes del Ministerio de Fomento del Partido Socialista votaran a favor de la instalación de los hilos de cemento en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. ¿La cementera? La cementera de Alicante. La cementera de Alicante, recientemente denunciamos que la Generalitat Valenciana, el Partido Popular, ha permitido que se incrementen de forma espectacular las emisiones contaminantes de dióxido de azufre o del carbono orgánico total. Nos parece increíble que se modifique una autorización ambiental integrada a la carta para, pues no perjudicar los intereses económicos de esta empresa. Una empresa que puede continuar con su actividad, pero respetando una serie de condiciones medioambientales para que la contaminación atmosférica que genere no perjudique a la salud de los ciudadanos. Terminamos en la provincia de Alicante con los planes estratégicos económicos. ¿Dónde pondrían ustedes el acento? Nosotros ponemos el acento en conseguir una economía más equilibrada, que no dependa tanto del ladrillo especulativo, que el ladrillo se reconvierta al ladrillo de las dotaciones públicas que no tenemos, que ese ladrillo sustituya a los barracones, el ladrillo de la vivienda protegida, el ladrillo de la rehabilitación de las miles y miles de viviendas vacías que tenemos en este país. Hay que apostar por el sector industrial, hay que apostar por mayor investigación y desarrollo, que no invertimos lo suficiente en tecnologías punta. Hay que invertir también en la agricultura, una agricultura cuyos productores tienen que pagar unos precios ridículos a los intermediarios, reciben unos precios ridículos de los intermediarios. Hay que garantizar unos precios justos para estos productores y tenemos una propuesta de doble etiquetado para los productos, para que los consumidores sepan qué se paga al productor y qué margen de beneficio se llevan los intermediarios. Creemos que esa economía equilibrada es lo fundamental para garantizar un modelo económico sostenible de futuro y que respete los condicionantes medioambientales. Me va a permitir, porque nos quedan tan solo 3 minutos de entrevista, me va a permitir que le nombre o le ponga encima de la mesa 3 grandes enunciados, y en un minuto usted me dice, cuáles son sus planes, cuáles son los planes de Esquerra Unida. Mujer, es tremendo lo que está pasando. Siguen muriendo muchas mujeres a manos de sus compañeros. Creemos que hay que reforzar los medios humanos y económicos, por ejemplo, de los juzgados contra la violencia a la mujer. Creemos que todavía queda mucho que avanzar en este sentido y consideramos que, por ejemplo, la jerarquía de la Iglesia Católica tiene que medir sus palabras cuando el obispo de Igual Alicante dice que las mujeres, se han vuelto como demasiado exigentes con sus compañeros. Presencia de la Iglesia en la sociedad española.
Creemos que, bueno, la Iglesia pues tiene su espacio en la sociedad, pero nosotros apostamos por una sociedad laica, es decir, nosotros apostamos, por ejemplo, por una moratoria de los conciertos educativos, muchos de ellos son con la Iglesia Católica. Creemos que hay que revisar el concordato con el Vaticano, no puede haber privilegios para la Iglesia Católica y tenemos que avanzar hacia esa sociedad laica que, bueno, pues sea igual para todos y para todas. República, para terminar. Para nosotros es irrenunciable avanzar hacia un Estado federal y republicano. No entendemos en este momento la necesidad de la monarquía. Creemos que muchas personas apoyan esa futura República Española, que creemos sin duda se va a conseguir más tarde o más temprano. Miguel Ángel Pavón, cabeza de lista de Esquerra Unida Republicana al Congreso de los Diputados por Alicante. Muchísimas gracias y que tengan mucha suerte. Muchas gracias.